Hola a todos y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de inducción electromagnética. Este efecto es muy importante realmente porque muchas de las aplicaciones modernas de la electricidad funcionan con base en este efecto de inducción electromagnética. Pero antes de empezar con la teoría, quisiera que ustedes vieran los dos videos que aparecen en la descripción de este video, en la que se muestran unos experimentos básicos de inducción electromagnética. Así que si ya los vieron, entonces ahora sí podemos seguir. En este capítulo vamos a hacer las cosas un poco al revés. Vamos a arrancar primero con el resultado y después ese resultado lo vamos a ir desglosando y vamos a ver su origen. Pero para expresar el resultado necesito primero hacer una pequeña definición con la que ustedes ya están familiarizados y es el concepto de flujo magnético. Flujo magnético. Que análogo al concepto de flujo magnético, vamos a anotar con una letra griega phi mayúscula y que ustedes ya saben se calcula como la integral de b punto dA. Recuerden conceptualmente qué significaba eso. Si yo tengo una superficie, vamos a suponer que esta es mi superficie y esa superficie está sumergida o está inmersa en un campo magnético, que es este, digamos, un campo magnético. Voy a tratar de pintarlo aquí medio bonito. Listo, entonces ahí se nota que ese campo magnético cruza la superficie. Entonces el flujo magnético más o menos lo que hace es cuantificarme cuántas líneas de campo magnético atraviesan la superficie. Listo. Ahora, aquí en el flujo, fíjense que hay un producto punto con un vector de A y recuerden que ese vector de A es un vector que es perpendicular a la superficie y que en principio yo puedo definir como yo quiera. Por ejemplo, en este caso lo pinté hacia arriba, pero yo ya puedo pintar el vector de área hacia abajo. De esa definición del vector de área depende obviamente el signo del flujo. Entonces, si yo defino el vector de área hacia allá, en este caso particular el flujo sería positivo porque las líneas están saliendo en esa dirección, de manera que el producto punto va a ser positivo. Pero si yo definiera el de vector de área en el sentido contrario, entonces este flujo particular sería negativo. Eso va a ser importante más adelante porque el vector de área, dependiendo de la definición del vector de área, vamos a tener un diferente signo para el flujo y eso va a tener una consecuencia. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ok. Salvo algunos casos muy específicos, este flujo magnético no lo vamos a calcular explícitamente, pero es importante que entendamos su significado como el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada. Muy bien. Ahora regresemos al caso anterior, al capítulo anterior, en el que teníamos una espira de corriente. Y recordemos que una espira de corriente es cualquier cableado. Aquí voy a dibujar estos ejes así porque necesito hacer el dibujo en 3 dimensiones. Es cualquier cableado cerrado. Entonces imaginémonos que esta espira que estoy dibujando vive en el plano XY. ¿Listo? Está ahí sobre el plano XY. Muy bien. Esa espira de corriente, recuerden, es simplemente un cable cerrado. Me va a servir para definir la ley de inducción de Faraday. ¿Qué es lo que encontró Faraday a partir de todos los experimentos, así como los experimentos que aparecen en el video? Cuando tengo una espira de corriente, voy a imaginarme, y aquí necesito su imaginación, voy a imaginarme que esa espira de corriente es el borde de esta superficie para la cual yo voy a calcular el flujo magnético. ¿Cuántas superficies me puedo imaginar yo que tengan como borde esta espira?
Y la verdad es que son muchas. Por ejemplo, me puedo imaginar una superficie completamente horizontal, que normalmente va a ser la más sencilla de trabajar. Entonces, esa espira está en un plano horizontal y la superficie es simplemente el relleno de la espira. Esa es una posibilidad. Sin embargo, no es la única. Yo me puedo imaginar también, por ejemplo, esto, imagínense como un domo, ¿sí? Pero ese domo es en 3 dimensiones. Vamos a ver si lo logramos, algo así. Bien. Y el borde de ese domo, que estoy pintando aquí en azul, también es el borde de el borde de ese domo también es la espira. Entonces fíjense que yo me puedo imaginar cualquier superficie y la espira es el borde de esa superficie. Otro ejemplo, qué sé yo, imaginémonos un sombrero como de panadero. Listo, en 3 dimensiones. Y de nuevo, el borde del sombrero es la espira. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué fue lo que encontró Faraday? Que cuando yo puedo calcular el flujo magnético, supongamos que todo este sistema está metido en un campo magnético. ¿Listo? Y como está metido en un campo magnético, yo puedo calcular el flujo magnético a través o del sombrero o del domo o de la superficie más sencilla, la superficie plana. Ahora, parecido como tal vez ustedes recuerdan el ejemplo que hicimos alguna vez en clase de calcular el flujo eléctrico en este sistema, que era una red de cazar mariposas. En ese ejemplo, cuando calculábamos el flujo eléctrico, nos daba que el flujo eléctrico sobre toda la red era simplemente calcular el flujo eléctrico sobre la boca de la red. De manera análoga, calcular el flujo magnético sobre el gorro o sobre el domo resulta exactamente igual a calcular el flujo magnético solamente sobre esta superficie. De manera que no importa cuál superficie tomemos, el resultado va a dar siempre igual. ¿Qué es lo que encontró Faraday en sus experimentos? Que cuando esta espira estaba metida en un campo magnético y por alguna razón ese campo magnético cambiaba o aumentaba, entonces fíjense que cuando el campo magnético cambia, básicamente lo que va a cambiar es el flujo. Y lo que él se dio cuenta en todos sus experimentos, y por eso la ley lleva su nombre, es que cuando el campo magnético cambia, aparece sobre la espira una fuerza electromotriz, es decir, como si hubiera metido una pila o una fuente dentro de esa espira. ¿Y cuánto vale esa fuerza electromotriz? Entonces, esa fuerza electromotriz, él se dio cuenta que era igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Una ley bastante sencilla, pero increíblemente útil. La fuerza electromotriz es igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Muy bien. Una consideración importante para hacer tiene que ver con este signo y en general el signo de la fuerza electromotriz. El signo de la fuerza electromotriz está relacionado con la corriente que se generaría si, por ejemplo, esta espira es conductora, cuando aparece esta fuerza electromotriz, entonces va a aparecer una corriente que es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. De nuevo, esto es análogo a que yo hubiera puesto una fuente en este circuito y este es el valor de la fuente. Ahora, ¿cómo se relacionan la corriente y la fuerza electromotriz y las direcciones y los signos? Entonces, vamos a simplificar un poquito el dibujo porque ese de arriba ya me quedó muy complicado. Vamos a suponer que esto es X, esto es Y y esto es Z. Y esta es mi espira. Y voy a calcular el flujo de la forma más sencilla posible, que es simplemente considerando este área de acá. Bien, voy a repetir esto aquí para que quede claro que esa espira está en el plano XY. Ahora, para calcular el flujo, yo antes tuve que haber definido un vector de área.
Entonces supongamos que en este caso nosotros definimos el vector de área positivo hacia allá. Bien. Esto es en la dirección del eje Z positivo. Definir el vector de área en esa dirección de inmediato me define una dirección positiva para la corriente. ¿Cómo? Pues vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Así que ustedes todos en sus casas pongan el pulgar en la dirección del vector de área y sus dedos les van a definir el sentido en el que la corriente por definición es positiva. De nuevo, es una definición, pero es que es para que esta ecuación todo cuadre y quede unívoco, entonces es importante tener en cuenta esas definiciones. Entonces, de nuevo, si yo pongo el pulgar en la dirección del vector de área, los dedos me van a dar la dirección del sentido de corriente positivo, de manera que esto cómo va a quedar definido. Si la fuerza electromotriz me genera una corriente en este sentido, entonces vamos a decir que es positiva. Pero si me genera una corriente en este sentido, entonces vamos a decir que esa fuerza electromotriz es negativa. Esa es la definición. Ahora, ¿dónde nace esa definición? Entonces vamos a ver por qué se define así. Muy bien, entonces vamos a resolver este problema. Entonces aquí que tenemos una espira circular de radio A inmersa en un campo magnético BDT que va a lo largo del eje Z. La espira está a lo largo del plano XY. Y vamos a suponer que ese campo magnético es homogéneo, es decir, vale lo mismo en cualquier punto, pero que puede cambiar con el tiempo. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la ley de inducción de Faraday en este caso? Primero, tenemos que calcular el flujo magnético, como la integral de B punto de a través de una superficie cuyo borde sea esta espira. ¿Cuál superficie vamos a tomar? Pues tomemos la más sencilla de todas, es decir, esta superficie plana circular. ¿Listo? Esa es mi superficie. Ahora, antes de hacer el cálculo, yo tengo que definir cuál va a ser mi vector de área. Y vamos a suponer entonces que mi vector de área es este, que es un vector paralelo al eje Z. Listo. Entonces, primera consideración, el vector B y el vector área son paralelos en todo punto. Entonces, este producto punto de acá se puede simplificar como el producto de B por dA. Listo. Siguiente cosa, estamos suponiendo que el campo magnético es homogéneo, es decir, en cualquier punto de toda esta superficie amarilla el campo magnético vale lo mismo. Entonces, este vector B se puede sacar. Listo. Y por último, la integral del vector de área es el área de esta superficie, que como supusimos que era circular, esto simplemente nos da pi por a al cuadrado por b. Y este es el flujo magnético. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Listo. La ley de inducción de Faraday me dice que en esa espira se va a inducir una fuerza electromagnética siempre que el campo magnético, siempre que el flujo magnético cambie, y es inversa, es opuesta a ese cambio de flujo magnético. Ya vamos a ver lo que eso significa. Si yo cojo esta expresión para el flujo magnético y la derivo con respecto al tiempo, fíjense que este pi y este a cuadrado son simplemente constantes. La única derivada que va a importar aquí es la del campo magnético. Entonces esto se va a ver como menos pi por a cuadrado por la derivada de campo magnético. Listo. Muy bien. Pero entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esta derivada pues obviamente depende de quién sea este campo y cómo esté cambiando, pero vamos a suponer casos. La primera, que el campo magnético está aumentando en magnitud, es decir, dB de t. No, esto es en magnitud, o sea que esta parte vectorial no va. Es mayor que 0, es decir, el campo aumenta en magnitud.
Si el campo aumenta en magnitud, fíjense lo que ocurre. A medida que avanza el tiempo, el flujo magnético sobre esta bobina va a aumentar, ¿cierto? Porque si este campo magnético aumenta en magnitud, quiere decir que hay cada vez más líneas de campo atravesando eso. Recuerden que la densidad de números de líneas de campo depende de la intensidad del campo magnético. Entonces, a medida que el campo magnético aumenta, son más líneas las que hay y entonces el flujo va a aumentar. ¿Qué es lo que nos dice esta reglita? Que si este de phi de t es positivo, entonces la fuerza electromotriz es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a inducir una fuerza electromotriz que va de acuerdo a la regla de la mano derecha en esta dirección. Ahora, fíjense qué ocurre en este caso. Si aparece esta fuerza electromotriz en esta dirección, quiere decir que va a aparecer una corriente, pues en esa misma dirección. Y pensemos por un segundo qué ocurre con el campo magnético que produce esa corriente. De nuevo, si hacemos, pongámosle esta corriente aquí, esto es una corriente inducida para dejar claro. Si ustedes se fijan, cuando hacemos esa corriente inducida y aplicamos de nuevo la regla de la mano derecha, esa corriente me va a inducir un campo magnético que va en esta dirección. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ese campo magnético me produce un flujo magnético en la dirección opuesta al que me produce el campo original. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Con qué voy? Este campo está aumentando y en consecuencia el flujo magnético va a aumentar. Entonces, ¿qué hace la espira en respuesta? Genera una fuerza electromotriz que genera una corriente que me genera un campo magnético que se opone a ese aumento. ¿Y qué podemos decir en conclusión? Que básicamente a esta espira no le gusta que el flujo magnético cambie y que como este está aumentando, entonces ella trata de generar su propio campo magnético de manera que ese flujo magnético no aumente. Por eso podemos explicar este signo menos de acá. La FEM inducida, la fuerza electromotriz inducida por cambios de flujo magnético, siempre va en la dirección en la que se genera una corriente para oponerse a ese cambio. Hagamos ahora el caso contrario. Y supongamos que ahora el campo magnético está disminuyendo. Listo. Si el campo magnético está disminuyendo, entonces, de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Si esta magnitud disminuye, entonces tenemos una menor densidad de líneas y básicamente el número de líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie está disminuyendo. ¿Qué es lo que ya sabemos? A la espira eso no le gusta, entonces ella va a generar una fuerza electromotriz inducida que de acuerdo a esta fórmula en este caso sería positiva y de acuerdo a nuestra convención del vector de área siendo el pulgar y los dedos la dirección de la corriente, entonces esa fuerza electromotriz en este caso va hacia allá y en consecuencia me genera una corriente que va en esa dirección, una corriente inducida. De nuevo, aplicando la regla de la mano derecha para ver cuál es el campo magnético que produce esta corriente inducida, entonces lo que vemos es que esto nos va a generar una corriente inducida, un campo magnético, inducido que va en esa dirección, en la dirección opuesta. ¿Por qué va en esa dirección? Pues entonces podemos entenderlo así. Este campo magnético está disminuyendo, de manera que las líneas de campo que atraviesan esta superficie disminuyen. A la espira no le gusta eso, entonces ¿qué hace? Genera una fuerza electromotriz inducida que genera una corriente inducida y que esa corriente inducida entonces va a generar un campo magnético que trata de apoyar a este que es el que se está disminuyendo, de manera que trata de mantener el número de líneas constante. ¿Que se mantiene el número de líneas constante? No, porque obviamente esta corriente está limitada al valor de la resistencia, pero se genera para tratar de mantener eso constante. Es la reacción que tiene la espira. Entonces podemos de nuevo ver esta ley de inducción de Faraday como el intento de una espira de corriente siempre para mantener su flujo magnético
constante. Muy bien. Por último, y para generalizar, esta fórmula que aparece aquí es la que vale cuando yo tengo una espira con un enrollamiento. Sin embargo, en aplicaciones es normal no tener una espira, sino tener una bobina, que es básicamente una espira, pero con muchos enrollamientos. Y en ese caso, la generalización pues es muy sencilla. La FEM inducida es igual a menos n por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y en donde esta n es el número de enrollamientos. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues es sencillo de entender. Cada espira va a generar una FEM, que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Ahora, si yo tengo muchas espiras enrolladas, esas espiras van a estar en serie, y entonces ¿cuál va a ser la FEM total de ese sistema? Pues es la FEM de cada una de las espiras sumadas, y entonces el resultado es simplemente que yo cojo esta derivada y la multiplico por el número de enrollamientos. Y pues, ¿cuál es la consecuencia práctica? Que yo estoy multiplicando el efecto de inducción por el número de enrollamientos que tenga. Entre más enrollamientos que tenga, mayor va a ser la FEM inducida en ese sistema. Muy bien. Entonces, como les decía, este es el resultado principal del capítulo. Pero ahora lo que nos vamos a hacer es centrarnos en dar una explicación a este fenómeno, por qué ocurre realmente, cuál es el origen de esta fuerza electromotriz y cuál es el origen de la corriente. Y lo que vamos a encontrar es que hay dos posibilidades. Digamos, aquí hay dos efectos metidos en uno. Y para verlos los dos vamos a trabajar un par de ejemplitos en los que encontramos cuál es el origen en cada caso. Okay. Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos un cable o una varilla, más bien, esto es más gruesito, una varilla como estas, en forma de U. Muy bien. Pero aparte, vamos a tener aquí otra varilla que la voy a pintar de otro color, que va así. Entonces, obviamente, esta varilla hace contacto con la varilla azul aquí y acá para crear una espira de corriente como esta de aquí. ¿Listo? Es decir, un cable cerrado. Para que haya algo de magia, entonces vamos a ponerle a esta espira de corriente un campo magnético uniforme para que sea sencillo de calcular. Un campo magnético uniforme que, como muestran las X, va entrando hacia la pantalla. ¿Listo? Y vamos a suponer que esta varilla de aquí se mueve con cierta velocidad. A esta longitud le tenemos que dar un nombre. Vamos a suponer que esta longitud es L. Muy bien. Y vamos a suponer que esta longitud, que es la que está cambiando todo el tiempo, démosle un nombre, simplemente digámosle X. Y vamos a suponer que esa X es, qué sé yo, alguna X inicial de donde arrancó, más velocidad por tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta velocidad es constante. Vamos a suponerlo así. Muy bien. Entonces, fíjense. En este problema va a haber una FEM inducida. ¿Por qué? Porque aunque el campo magnético no está cambiando, el área de esta espira, que depende obviamente de esta longitud, va a estar cambiando en el tiempo a medida que esto se mueve. Y como el área está cambiando y el flujo es proporcional al área, entonces aquí también va a haber un cambio de flujo. Entonces, cuantifiquemos esto. Pero antes, para cuantificar, vamos a definir
un vector de área. Entonces, de nuevo, vamos a calcular el flujo a lo largo de cuál superficie. Una superficie cuyo borde sea la espira. ¿Cuál es la más fácil? Pues esta superficie plana de acá. Esa es la superficie sobre la que vamos a calcular el flujo. Ahora, cuando calculamos el flujo tenemos que definir un vector de área y vamos a definir entonces un vector de área que va también entrando al tablero. Bien, ¿cómo calculamos entonces el flujo magnético? Entonces eso es la integral de b punto de a. Simplificaciones. Primera, el vector a y el vector b son paralelos de manera que este producto punto es b por dA. Segunda, el campo estamos suponiendo que es homogéneo, entonces puede salir de la integral. Tercera, la integral del dA es simplemente el área de esta superficie amarilla que es L por X, de manera que el flujo nos da, para terminar, B por L por X. ¿Listo? ¿Cómo cambia el flujo con respecto al tiempo? Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Listo? Y la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, entonces, ¿cómo nos da? B y L son constantes, o sea que eso va a quedar igual. Y la derivada de X con respecto al tiempo es simplemente la velocidad. Aplicamos la ley de inducción, que nos dice que en este circuito se va a inducir una fuerza electromotriz que es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Perdón que aquí les cambié la notación, vamos a corregir esto aquí. Esto no era flujo magnético con M, sino normalmente el flujo magnético lo ponemos aquí con B. Listo. Y entonces eso nos da menos B por L por B. Y esa es la fuerza electromotriz que va a aparecer. ¿En qué dirección va la fuerza electromotriz? Entonces, de nuevo, el vector de área nos define la dirección positiva. Esta fuerza electromotriz nos dio negativa. Y si ustedes aplican la regla a la mano derecha, van a ver que la fuerza electromotriz va en este sentido de aquí. De manera que en ese mismo sentido, pues va también la corriente inducida. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, esa corriente inducida, no lo vamos a dibujar, quiero que lo vean nada más. Esa corriente inducida nos va a producir un campo inducido que sale de la pantalla, de manera que ese campo se opone o crea líneas de campo que se oponen al aumento del flujo magnético debido a que este área está aumentando y cada vez hay más líneas en esa espira. De nuevo, la FEM inducida va siempre en la dirección en la que genera un campo que se opone al cambio en el flujo, el sea el que sea. Entonces, como en este caso el flujo está aumentando, entonces nos genera un campo magnético en dirección contraria para tratar de oponerse a ese cambio. Listo. Obviamente, ¿cuánto vale esta corriente inducida? De nuevo, eso depende de cuánto valga la resistencia. Lo voy a escribir aquí. La corriente inducida, en este caso, va a ser igual a esto sobre la resistencia de ese circuito. Bien. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos entender el origen de esta fuerza electromotriz? ¿De dónde sale esto? Y para ver eso, vamos a ver cómo se comporta una varilla en un campo magnético. Es decir, vamos a tomar solamente esta varilla y vamos a ver qué pasa cuando yo pongo una varilla a ponerse en un campo magnético. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tenemos una varilla de longitud L moviéndose con velocidad V en un campo magnético homogéneo que va hacia adentro del tablero.
¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, una varilla si suponemos que la varilla es conductora, aquí lo que vamos a tener es cargas. La varilla está llena de cargas y como estamos en un campo magnético, esas cargas van a sentir una fuerza. Bien, entonces si miramos aquí, tomamos un electrón. Como la varilla se mueve con velocidad v, ese electrón se va a mover también con velocidad v. ¿Listo? Vectorial. Hacia allá. Listo. Ese electrón está interactuando con este campo magnético de manera que hacia dónde va a sentir la fuerza. Si aplicamos la ley de la fuerza, la fuerza de un campo magnético, de una carga en un campo magnético, entonces hacemos B cruz B y nos vamos a dar cuenta que esa fuerza que aparece es una fuerza magnética que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, el vector V cruz B es un vector que va hacia arriba, pero como la carga del electrón es negativa, la fuerza magnética finalmente va hacia abajo. Entonces, fíjense, ¿qué le va a pasar a esta varilla cuando yo la muevo en un campo magnético? Los electrones van a tenderse a ir hacia abajo y entonces aquí ¿qué va a aparecer? Aquí va a aparecer un exceso de carga negativa. O sea, esta zona se va a cargar negativamente. Y como la carga se tiene que conservar, esta zona entonces se va a cargar positivamente. Pero nosotros ya sabemos que cuando tenemos unas cargas positivas aquí y una carga negativa acá, entonces va a aparecer una diferencia de potencial y va a aparecer un campo eléctrico. Este campo eléctrico, ¿hacia dónde va? Pues es un campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, ese campo eléctrico inducido, porque es consecuencia de la velocidad en un campo magnético, ese campo eléctrico inducido va hacia arriba. ¿Listo? Pero ese campo eléctrico inducido que va hacia arriba, a este mismo electrón le va a hacer una fuerza eléctrica que va ¿hacia dónde? Pues, exacto, muy bien. Esa fuerza eléctrica va hacia arriba de nuevo, por lo que la carga del electrón es negativa. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se van a dejar de mover estos electrones hacia abajo? Cuando los que estén aquí ya generen un campo eléctrico que haga que la fuerza total del electrón sea cero. Es decir, cuando esta fuerza eléctrica y esta fuerza magnética se igualen. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética en magnitud. La fuerza eléctrica es la carga del electrón por el campo eléctrico inducido y la fuerza magnética es la carga del electrón por la velocidad por el campo. Si simplificamos aquí, eso quiere decir entonces que el campo inducido, eléctrico inducido, es igual a la velocidad por el campo. Muy bien. Ahora, si suponemos que este campo inducido aquí, si vemos esto, es una aproximación, si vemos esto como un problema de placas paralelas, este campo inducido está relacionado con una diferencia de potencial que aparece en este sistema, ¿sí? Si hay campo eléctrico, hay una diferencia de potencial. ¿Y cuál es la diferencia de potencial en el caso en el que suponemos que el campo eléctrico es constante? Lo voy a escribir por aquí. La diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. ¿Listo? Entonces, ¿a qué llegamos? Ahora, ojo, esa diferencia de potencial, ¿dónde está el más de potencial? Entonces aquí lo ponemos en los signos. Este es el potencial mayor y este es el potencial menor. Entonces, la diferencia de potencial es igual a el campo inducido, que es velocidad por v, multiplicado por la longitud, que es L.
Entonces fíjense que hemos demostrado que esta fuerza electromotriz de acá tiene su origen en la diferencia de potencial que aparece cuando yo muevo una varilla en un campo magnético. Supongamos ahora que traemos esta varilla y completamos el circuito tal como el del ejercicio que tenemos ahí. Entonces, yo tengo la U. Tengo la varilla moviéndose con cierta velocidad en este campo magnético. Entonces, ¿cómo entiendo el origen de la corriente? Entonces, supongamos, voy a tratar de pintar aquí el electroncito. Entonces, estos electrones que están aquí en la varilla, debido al campo magnético, van a sentir una fuerza hacia abajo y se van a empezar a separar, de manera que esta zona se cargaría negativa y esta se cargaría positiva. Pero como ahora tenemos el resto de la sección de la varilla, ¿qué va a pasar con estas cargas positivas y negativas? Pues como ellas se atraen, estas cargas positivas van a empezar a viajar para recombinarse aquí con estas cargas negativas y de nuevo empezar a subir. O si lo queremos ver en términos de electrones, estos electrones van a venir acá a sumarse a esta carga positiva y debido al campo magnético vuelven a bajar aquí y fíjense que se forma un ciclo de electrones moviéndose en este sentido, que como ya sabemos quiere decir corriente viajando en el sentido contrario. Entonces hemos explicado el origen de esta corriente inducida. ¿Cuál es el origen? La fuerza magnética que sienten los electrones a lo largo de esta varilla cuando se mueve con cierta velocidad. Si yo cierro el circuito, esa fuerza magnética lo que hace es generarme una corriente. Al final, este cambio de signo entre esta inducida calculada con la ley de inducción y este voltaje calculado con la fuerza magnética es simplemente o yace simplemente en la definición de positivo debido a este área. Debido a este vector de área, el positivo es en el sentido de las manecillas del reloj y como esto produce una corriente en el sentido contrario, entonces por eso es que vemos este menos de acá. Aquí no hemos hecho ninguna definición de signos y por eso aquí el signo no aparece, pero lo importante es mostrar que esta fuerza electromotriz inducida equivale al voltaje que aparece en la varilla cuando la pongo en un campo magnético y la muevo. Miremos ahora el segundo caso, en el que tenemos que explicar inducción electromagnética basados en un fenómeno diferente. Y el ejemplo es este, muy sencillo, que está aquí. Entonces, primero explico el problema y después empezamos a hacer los cálculos. Tal vez esto está muy pequeño, voy a agrandarlo un poco. Ahí está. Entonces, ¿de qué consiste el problema? Esto rojo de acá es un solenoide, es decir, un enrollamiento muy largo de un cable en el que tenemos una corriente I que puede cambiar o que varía con el tiempo. ¿Listo? Esta corriente está girando en este sentido, de manera que si aplicamos de nuevo la regla de la mano derecha, esa corriente produce un campo magnético en esta dirección al interior de todo el solenoide. Como hemos visto en clase, de un solenoide muy largo se puede asumir que el campo al interior es un campo homogéneo y vale μ sub 0 n por I, en donde este n es la densidad de enrollamientos en el solenoide. Si la corriente cambia con el tiempo, entonces el campo magnético también va a cambiar con el tiempo en principio. Ahora, para que entendamos un poquito mejor el dibujo, bueno, antes de eso, yo tengo aquí afuera del solenoide y con ningún contacto con él realmente, una espira de corriente así alrededor, que está más o menos a la altura de la mitad del solenoide y está a su alrededor. No tiene ningún contacto directo con el solenoide. Si lo vemos en una vista lateral, aquí está el solenoide y esta es mi espira de corriente, y si lo vemos de la vista frontal, aquí está el solenoide, el campo magnético sale de la pantalla y este de alrededor sería la espira de corriente. Fíjense que son tres formas de ver el mismo problema. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular la FEM inducida en esta espira externa cuando esta corriente cambia. Fíjense que cuando esta corriente cambia, el campo magnético que produce va a cambiar y el flujo magnético alrededor de esta zona amarilla
va a cambiar. Y eso quiere decir que entonces va a aparecer aquí una FEM inducida. Cuantifiquemos eso. Lo primero que hacemos es calcular el flujo magnético ¿listo? De nuevo, ese flujo magnético lo calculamos a través de cualquier superficie cuyo borde sea la espira. ¿Cuál es la más fácil? Pues de nuevo tomamos la superficie plana, esta superficie amarilla que está acá. Ahora, aquí hay una pequeña simplificación. Fíjense que, como vimos en clase, en un solenoide muy largo se puede asumir que el campo magnético afuera del solenoide es cero. ¿Listo? Afuera del solenoide es cero. Entonces, nada de estas regiones van a contribuir al flujo magnético. ¿Cuál es la única contribución al flujo magnético? La que hace esta región aquí, que es la que está dentro del solenoide. Entonces, hacer esta integral sobre toda esta superficie es equivalente a hacer la integral solamente en el centro. Entonces, integramos solo en el centro. Ahora, si definimos el vector de área para esta espira igual hacia afuera, voy a cambiar el color porque esto no se ve nada. ¿Listo? Entonces, el campo magnético y el vector de área son paralelos, B punto de A se vuelve B por dA. Segundo, tenemos en cuenta que aquí dentro del solenoide el campo magnético se puede tomar como uniforme, entonces salen de la integral, me queda mi sub 0 n por i. Y finalmente que esta integral de área equivale al área de la sección transversal del solenoide, que por ahora vamos a llamar A, que es una constante. Entonces este flujo magnético finalmente, ¿cómo nos queda? Es B por A, y eso nos da mi sub 0 por n por i por A. Muy bien. Ahora, siguiente paso para calcular la fuerza electromotriz inducida. Derivamos el flujo. Entonces hacemos de phi dt y nos fijamos entonces que aquí mi sub 0 es constante, n es una constante, el área es una constante y lo único que puede variar con el tiempo es i. Y entonces eso como nos va a quedar en forma general. Mi sub 0 por n por a por la derivada de i con respecto al tiempo. Y finalmente, ¿cuánto vale la FEM inducida? Entonces, eso nos va a dar menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, o sea que eso nos da menos mi sub 0 n por a por d y dt. ¿Listo? Entonces, de nuevo observamos la misma tendencia. Si la corriente está aumentando, esta derivada es positiva y todos estos términos son positivos, y con este menos tenemos que la FEM es negativa. Si la FEM es negativa, de acuerdo a nuestra definición, eso quiere decir que aparece una corriente en el sentido de las manecillas del reloj en esta espira de acá. Fíjense que esa corriente va a producir un campo magnético en dirección contraria a este, que se opone al aumento de cambio magnético derivado del aumento de la corriente. Entonces, de nuevo, siempre estamos creando una corriente que se opone al aumento en el flujo magnético. Si la derivada de la corriente fuera negativa, es decir, si la corriente está disminuyendo, esto es negativo, y entonces la FEM es positiva, y en ese caso la corriente tiene el mismo sentido que la corriente en el solenoide. ¿Por qué? Porque esta corriente está disminuyendo, el campo magnético está disminuyendo, entonces la espira trata de crear una corriente en ese mismo sentido para producir un campo magnético que compense por la disminución del otro. Bien, listo. Pero ahora pensemos un momentico. Fíjense que esta espira externa no se está moviendo en absoluto. Primera cosa. Segundo, la espira externa, aquí realmente donde están todos estos electrones moviéndose, si ustedes se dan cuenta, aquí ni siquiera hay un campo magnético, porque todo el campo magnético está dentro del solenoide. Aquí afuera, voy a anotarlo, el campo magnético es igual a 0. Bien, entonces, en este caso, esta fuerza electromotriz que aparece aquí, no se la podemos achacar, digámoslo, a un campo magnético externo. Entonces,
¿Qué hace que estos electrones aquí en esta espira empiecen a girar en el sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario dependiendo de esta corriente? Entonces, eso fue lo que un experimento de estos fue lo que llevó a determinar que si estos electrones se mueven es porque tiene que aparecer entonces un campo eléctrico. ¿Listo? Pero es un campo eléctrico ligeramente diferente a los que nosotros hemos conocido, porque es un campo eléctrico que no es producido. Creo que aquí hice mal el dibujo. Bueno, depende de si es positivo o negativo, pero bueno, hagámoslo al derecho. Este campo eléctrico inducido es un campo ligeramente diferente a los que ya conocemos, porque no es un campo generado por cargas ni positivas ni negativas, sino es un campo generado por un cambio en un campo magnético. Es entonces un campo para el cual las líneas de campo son líneas cerradas que no salen ni entran de ningún lado. Bien, entonces este es un campo magnético que es no conservativo, eso es importante, y que no es generado ni por cargas positivas ni por cargas negativas. Entonces, imaginémonos un electrón aquí. Entonces, debido a este campo inducido, el electrón va a sentir todo el tiempo una fuerza que es la que lo hace girar en este caso en el sentido de las manecillas del reloj y es la que genera esa corriente inducida. Ahora, si yo calculo el trabajo, recuerden, el trabajo que hace este campo eléctrico inducido sobre el electrón, entonces recuerden que el trabajo se calcula como la carga multiplicado por E.dl. Y si calculo el trabajo que hace ese campo sobre el electrón al dar una vuelta, entonces fíjense que esta integral es una integral cerrada porque es a lo largo de una trayectoria cerrada. Eso me da la energía que gana el electrón cuando da una vuelta, que es precisamente la carga por la fuerza electromotriz. Cuando yo elimino esto, finalmente me queda que la fuerza electromotriz es igual a la integral de E.dl y eso es igual a ¿qué? Por la ley que ya tenemos. Eso es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Fíjense que aquí hay un cambio importante. Esta integral, hasta donde nosotros sabíamos, siempre daba 0. Acuérdense que esta es la ley de Kirchhoff de las mallas. La suma de todas las diferencias de potencial sobre un elemento, sobre una malla, sobre un circuito cerrado, siempre tenía que dar 0. Ahora sabemos que eso no necesariamente da 0. Eso depende de cuánto cambie el flujo magnético con respecto al tiempo. ¿A través de quién? A través de una superficie que tiene como borde esta malla. Y aquí tenemos entonces un resultado bien importante porque eso cambia lo que sabemos hasta ahora de los campos eléctricos. Hasta hace un rato sabíamos que el campo eléctrico se genera con cargas, ¿sí? Y la ecuación que nos rige cómo se genera ese campo eléctrico es esta, que es la que conocemos como la ley de Gauss. La integral de área del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre ε0 sobre una superficie cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que las líneas de campo las generan las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, que es lo que hemos trabajado desde el principio del semestre. Ahora, con este ejemplo tan sencillo hemos mostrado que si hay un campo magnético cambiando en alguna superficie con respecto al tiempo, entonces va a aparecer un campo eléctrico que da vueltas. Fíjense, nunca habíamos visto un campo eléctrico que diera vueltas y por eso la ecuación que nos dice cómo se genera ese campo eléctrico está en términos de una integral de línea a través de una trayectoria cerrada, que sería esta. Entonces, esta trayectoria cerrada me define una superficie. Si el flujo a través de esa superficie está cambiando por alguna razón, entonces a través de este borde de acá, que es esta trayectoria, se va a generar un campo eléctrico.
¿Qué dirección tiene ese campo eléctrico? De nuevo, da vueltas alrededor del campo magnético. Y fíjense que aquí ya corregimos la segunda de las ecuaciones de Maxwell. Bien. Aquí hay una cosa. Antes habíamos dicho que esta era la ecuación de las mallas para los circuitos y nosotros decíamos que siempre la diferencia de potencial era igual a 0. Ahora nos aparece que no es igual a 0, que es igual a esto. Entonces la pregunta es, ¿se nos va a dañar la ecuación de las mallas para los circuitos? ¿No vale? ¿Es no válida? La respuesta es no, no se nos va a dañar y eso lo vamos a ver más adelante, cómo tenemos en cuenta estos cambios de flujo, pero de una forma un poco más sencilla. Listo. Vamos a hacer la última de las correcciones a las ecuaciones de Maxwell, teniendo en cuenta este ejemplo tan sencillo. Aquí que tenemos, supongamos que tenemos un condensador de placas paralelas, un poco exagerado, pero vamos a hacerlo así. Esta es una de las placas y esta es la otra. Esta corriente está entrando aquí en este sistema, sale por acá, de manera que este condensador está cargándose aquí positivamente y cargándose aquí negativamente. Bien, ahora nos vamos a imaginar esta trayectoria cerrada alrededor del cable, bien, que vamos a integrar en esta dirección de L. Entonces, si yo aplico la ley de Ampère, la ley de Ampère me dice que si yo integro el campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada, eso me tiene que dar μ0 por la corriente encerrada. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué es la corriente encerrada? Entonces, para calcular la corriente encerrada, yo lo que hago es imaginarme una superficie cuyo borde es esa superficie, esa trayectoria que estoy integrando. Y miro qué corrientes atraviesan esa superficie. Así fue como definimos la ley de Ampère. Entonces, en este caso, esto me da simplemente μ0 por I, en donde I es esa corriente que está cargando el condensador. Ahora, la ley de Ampère, Maxwell fue el que se dio cuenta que había algo que le hacía falta, porque en principio esa ley debe valer, es decir, esa corriente encerrada debe ser la misma, no importa cuál superficie yo me invente, con tal de que el borde de esa superficie sea esta trayectoria. Entonces, aquí tomamos la superficie más fácil, que es la superficie plana, pero yo habría podido tomar cualquier otra superficie y el resultado tendría que ser el mismo. Entonces, ¿de qué fue lo que se dio cuenta Maxwell? Vamos a cambiar de superficie y vamos a tomar una un poco más extraña. Entonces, imagínense el domo. Y este domo pasa por acá, pasa por la zona entre las dos placas del condensador y termina acá. Entonces fíjense que termina como más o menos como un sombrero de ruso girado, ¿sí? Ahora, si yo trato de aplicar la ley de Ampère en este caso, entonces fíjense que este gorro no hay ninguna corriente que lo atraviese en ningún momento. Fíjense que él no es atravesado por ninguna corriente. Entonces, si esto fuera cierto, esto me daría 0. Y en general, estas dos cosas no son iguales, o sea que esto no puede ser. Bien. Entonces, antes de encontrar la solución, miremos qué pasa con el flujo eléctrico sobre el gorro. Ahora, en este dibujo, aquí donde hay campo eléctrico, entonces ustedes ya saben que el campo eléctrico en un condensador está en la región entre las placas y que ese campo eléctrico es uniforme. ¿Sí? Ahora, por las propiedades de esta integral de flujo eléctrico, que la voy a escribir aquí explícitamente, punto
de A. Sabemos que esta integral solamente va a tener sentido en esta zona entre las placas y sabemos que, de nuevo, esa integral me cuenta cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie y esas líneas son las mismas que atravesarían una superficie completamente recta, no importa que esto sea curvo, siempre que pase de un lado al otro. Una superficie completamente recta tendría exactamente el mismo número de líneas cruzando, de manera que este flujo se puede comparar simplemente con el flujo de una superficie recta perpendicular al campo, que ya sabemos que es simplemente E por A, en donde este A es el área de las placas. Bien, muy bien, sigamos. Ahora, el campo eléctrico en una región de un capacitor de placas paralelas, si ustedes se acuerdan, es sigma sobre epsilon 0 por A. Bien, pero sigma es la carga por unidad de área, entonces yo puedo escribir este flujo eléctrico realmente como carga sobre epsilon 0. Muy bien. Ahora, ya vamos llegando a la parte en la que quiero llegar, y es, vamos a relacionar este flujo eléctrico con la corriente. Ahora, para relacionar el flujo eléctrico con la corriente, yo lo que tengo que tener en cuenta es que esta corriente está cargando al condensador, de manera que esta carga que entra aquí se acumula en esta placa de acá, y yo puedo decir que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo esta expresión de acá con respecto al tiempo, lo que obtengo es 1 sobre epsilon 0 por dq de t, y eso queda finalmente es igual a 1 sobre epsilon 0 por la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿de qué fue lo que se dio cuenta Maxwell? Maxwell dijo, no, a esta ecuación de acá, a la ley de Ampère, le hace falta un término. Y para que eso dé bien, eso debería cuadrar de la siguiente manera. La integral de b.dl debe ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, o si no, o también, mejor dicho, un término adicional que, fíjense, tiene que ver con la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo, pero esa derivada me da 1 sobre epsilon 0 por i, y yo quiero que eso me dé mu sub 0 por i. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por mu sub 0 y tengo que multiplicar por epsilon 0 para que eso no se me da, para que la ecuación no se me dañe. O sea que esto es mu sub 0 epsilon 0 por la derivada de el flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y a esta cosa de acá se le llama la corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Este flujo está calculado en cualquier superficie cuyo borde tenga esta superficie, que es la que estamos integrando para el campo. Y esta corriente encerrada es la corriente que atraviesa esa superficie. Entonces, ojo, yo no puedo utilizar superficies distintas para calcular esto. Siempre me paro en una sola, en la misma superficie, y miro cuánto da esto y cuánto da esto. Y la suma de estas dos cosas es lo que es equivalente al campo magnético, a la integral de campo magnético. Entonces, cuando nos paramos en esta superficie verde de aquí, la plana, no hay ningún flujo eléctrico cambiando, entonces la única componente es la componente de carga de corriente encerrada. Entonces esto da mu sub 0 por i. En el segundo caso, ya no tenemos esto de acá, vamos a borrarlo porque ahora sí va a dar bien. En el segundo caso yo tomo el gorro ruso y evalúo esta misma expresión de acá. Entonces, el gorro ruso no tiene ninguna corriente que lo atraviesa, de manera que este término es 0, más
mu sub 0 epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo a través del gorro. Y aquí si hay un flujo eléctrico que va a estar cambiando porque como la corriente hace que esta carga cambie, esta carga produce un campo eléctrico que va a cambiar con el tiempo. ¿Cómo cambia ese flujo eléctrico? Entonces ya vimos eso es 1 sobre epsilon 0 por i. Cuando yo meto esto acá, de nuevo, 1 sobre epsilon 0 por i, me queda epsilon 0 cancela y mu sub 0 i, que es el resultado que habíamos obtenido antes. Y solo así las dos condiciones dan exactamente igual. A esta ley corregida que acabamos de definir se llama la ley de Ampère-Maxwell. ¿Listo? Y así, sencillamente, hemos mostrado una propiedad muy importante, porque esto que dice, que para producir campos magnéticos yo tengo dos opciones. O tengo corrientes, como lo que hemos visto usualmente, o tengo campos eléctricos en movimiento. Un campo eléctrico en movimiento me produce también un campo magnético. Ahora la pregunta, ¿esto por qué lo llaman corriente de desplazamiento? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el campo magnético que produce este sistema original es exactamente igual al campo magnético que produciría el circuito original con una corriente aquí y reemplazando el condensador y la zona de las placas paralelas simplemente por un pedazo de cable más gordo, es decir, del tamaño del condensador. Y el campo magnético producido por este sistema en cualquier punto resulta ser exactamente igual al campo magnético que produce este condensador. Entonces uno puede decir que el efecto del campo eléctrico cambiando acá es análogo al efecto de una corriente aquí. Y esa corriente entonces es la corriente de desplazamiento. Muy bien. Para concluir, entonces, vamos ahora sí a escribir las ecuaciones de Maxwell completas. ¿Listo? La primera es la ley de Gauss, que nos dice cómo las cargas generan campos eléctricos, la que vimos al principio. La segunda es la ley de inducción de Faraday, que nos dice que un campo magnético también puede producir un campo eléctrico, pero que es de esos campos eléctricos que dan vueltas, no campos eléctricos producidos por cargas positivas o negativas. La tercera es la ley de Gauss para el magnetismo, que esa sí no ha cambiado, que nos dice que no existen cargas magnéticas, es decir, la integral del campo magnético a través de una superficie cerrada siempre da cero. Las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Si quiere que hagamos el dibujito, estas son el tipo de líneas de campo que predice la ley de Gauss, saliendo de algún lado. Estas son las líneas de campo que predice la ley de inducción. La ley de Gauss del magnetismo nos dice que esto no existe, esto nunca pasa. Y finalmente, la ley de Ampère-Maxwell, que es la que nos dice que yo puedo generar campos magnéticos en dos formas, con corrientes o con campos eléctricos que varían.
En ambos casos, las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Con esto ya estamos realmente muy cerca de llegar al final de nuestro curso. Solo nos hace falta la última parte, y es cómo tenemos en cuenta estos efectos de inducción en un circuito y cómo lo podemos aprovechar.